Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desvelar un secreto que estoy segura les va a encantar. ¿Se han preguntado alguna vez cómo algunas personas parecen dormir tan profundamente, tan plácidamente, que se levantan al día siguiente renovadas y listas para conquistar el mundo? Pues hoy, vamos a enfocarnos en una de esas personas, una estrella que admiramos por su talento y hoy, también por su envidiable descanso, la maravillosa Demet Özdemir. Si han leído bien, vamos a indagar en el secreto de Demet Özdemir para dormir como nadie. Y antes de que se sumerjan en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Créanme, tenemos cosas muy interesantes preparadas. Todos hemos tenido esas noches en las que damos vueltas en la cama, la mente no para, y el reloj parece burlarse de nosotros. El insomnio, el estrés, la ansiedad, o simplemente una rutina que no nos favorece, pueden robarnos el descanso reparador que tanto necesitamos. Y es que, seamos sinceros, un buen descanso es la base de todo, nuestra salud física, nuestra claridad mental, nuestro estado de ánimo, e incluso nuestra belleza. Una persona que duerme bien, irradia una energía especial, ¿verdad? Y Demet Özdemir, con esa luz tan particular que tiene, parece haber descubierto la fórmula mágica. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a explorar qué hay detrás de esas horas de sueño profundo de nuestra querida actriz turca. Primero pensemos en qué significa dormir como nadie. No se trata solo de pasar horas en la cama, sino de alcanzar un sueño de calidad, un sueño profundo y reparador. Es ese sueño en el que entramos en las fases más importantes del descanso, donde nuestro cuerpo se recupera, nuestro cerebro procesa la información del día, y nuestras células se reparan. Y para lograr eso no hay una varita mágica, sino una combinación de hábitos, cuidados y, a veces, un poco de conocimiento sobre lo que nuestro cuerpo necesita. Demet Özdemir, como muchas figuras públicas, probablemente tenga un equipo que la asesora en muchos aspectos de su vida, pero hay cosas que son muy personales y que, al final, dependen de la disciplina y el conocimiento de uno mismo. Lo que sí podemos inferir es que ella es una persona que valora su bienestar, y eso se refleja en su rutina. Imaginen, después de largas jornadas de grabación, de ensayos, de compromisos sociales, regresar a casa y poder desconectar por completo para asegurar un descanso óptimo. Eso no sucede por arte de magia. Requiere intención y planificación. Una de las bases fundamentales para un buen sueño, y algo que estoy segura Demet Özdemir tiene muy presente, es la rutina de desconexión antes de dormir. ¿Cuántos de nosotros, al llegar a casa, seguimos pegados a las pantallas del teléfono, la tableta o la televisión? Pues bien, la luz azul que emiten estos dispositivos interfiere directamente con la producción de melatonina, la hormona que regula nuestro ciclo de sueño-vigilia. Si Demet Özdemir busca dormir profundamente, es muy probable que al menos una hora antes de meterse en la cama, ya esté diciendo adiós a estas pantallas. Esto le permite a su cerebro empezar a bajar las revoluciones, a prepararse para el descanso. ¿Y qué hace en su lugar? Aquí es donde entra la parte más intrigante y personal. Podría ser leer un libro, algo que sabemos que muchos disfrutan para relajarse. O quizás escuchar música suave, música clásica o sonidos de la naturaleza que inducen a la calma. Algunas personas encuentran consuelo en escribir un diario, vaciando la mente de preocupaciones o anotando los agradecimientos del día. Esto ayuda a liberar el estrés y a enfocarse en lo positivo, lo cual es crucial para conciliar el sueño. Imaginen a Demet en la tranquilidad de su hogar, quizás con una taza de té de hierbas humeante sumergiéndose en las páginas de un libro o en sus propios pensamientos. Es una imagen de paz, ¿verdad? Otro pilar importantísimo en la búsqueda de un buen descanso es el ambiente del dormitorio. La temperatura, la oscuridad, el silencio, la comodidad de la cama, todo influye. Es fundamental que el lugar donde dormimos sea un santuario, un espacio diseñado para el descanso. Para Demet, esto podría significar asegurarse de que su habitación esté completamente a oscuras, quizás utilizando cortinas opacas. El silencio es también clave o, en su defecto, un ruido blanco suave que pueda enmascarar otros sonidos molestos. Y por supuesto, una cama cómoda y ropa de cama de calidad son inversiones que valen la pena para garantizar un sueño reparador. Si ella, después de un día agotador, llega a un dormitorio que es un oasis de tranquilidad y confort, el proceso de dormirse se vuelve infinitamente más fácil. Hablemos de la alimentación y la hidratación.
Lo que comemos y bebemos, especialmente en las horas previas a dormir, puede tener un impacto significativo en nuestro sueño. Por ejemplo, evitar comidas pesadas, picantes o muy azucaradas justo antes de acostarse es una recomendación universal. La cafeína y el alcohol también pueden perturbar el sueño. Demet Özdemir, al ser una figura pública y cuidarse mucho, seguramente es muy consciente de esto. Quizás opta por cenas ligeras y nutritivas, y evita estimulantes después de cierta hora. Una infusión relajante como la manzanilla o la valeriana podría ser parte de su ritual nocturno. Estas hierbas son conocidas por sus propiedades calmantes y por ayudar a inducir el sueño de forma natural. Además, la actividad física es un arma de doble filo para el sueño. Por un lado, el ejercicio regular ayuda a regular el ciclo de sueño y a mejorar la calidad del mismo. Por otro lado, hacer ejercicio intenso justo antes de dormir puede ser contraproducente, ya que puede generar energía y dificultar la relajación. Por lo tanto, es probable que Demet Özdemir integre el ejercicio en su día a día, pero en horarios que le permitan relajarse después, no que la exciten. Un paseo tranquilo al atardecer, una sesión de yoga suave o estiramientos podrían ser parte de su rutina para liberar tensiones musculares y mentales. Ahora entremos en un terreno que, aunque no sepamos con certeza si Demet Özdemir lo practica, es una herramienta poderosa para el descanso, la respiración y la meditación. Técnicas de respiración profunda pueden calmar el sistema nervioso y preparar el cuerpo para dormir. Por ejemplo, la técnica de la respiración 4-7-8, donde se inhala contando hasta 4, se mantiene la respiración contando hasta 7 y se exhala contando hasta 8, es muy efectiva para inducir la relajación. La meditación, incluso solo unos minutos al día, puede ayudar a entrenar la mente para dejar de lado las preocupaciones y a estar presente, lo cual es fundamental para un sueño sin interrupciones. Imaginar a Demet en paz, enfocada en su respiración, dejando que los pensamientos fluyan sin aferrarse a ellos, es una visión inspiradora. Otro aspecto que no podemos obviar es la temperatura corporal. Nuestro cuerpo desciende su temperatura ligeramente al inicio del sueño, y un ambiente fresco favorece este proceso. Ducharse con agua tibia antes de dormir puede ayudar a regular la temperatura corporal. Al salir de la ducha, el ligero enfriamiento que experimenta la piel puede señalarle al cerebro que es hora de descansar. ¿Será que Demet Özdemir incluye una ducha tibia en su ritual nocturno? Es una práctica sencilla pero muy efectiva para muchos. Y si hablamos de secretos, no podemos dejar de lado el poder de la aromaterapia. Ciertos olores como el de la lavanda son conocidos por sus propiedades relajantes y por ayudar a conciliar el sueño. Un difusor con aceite esencial de lavanda en la habitación, o unas gotas en la almohada, podrían ser parte del arsenal de Demet para crear un ambiente propicio para el descanso. Es un pequeño detalle que puede hacer una gran diferencia. Piensen en la exposición a la luz solar durante el día. La luz natural ayuda a regular nuestro reloj biológico. Pasar tiempo al aire libre durante las horas de luz, especialmente por la mañana, le indica a nuestro cuerpo cuándo estar despierto y cuándo prepararse para dormir. Si Demet Özdemir tiene un estilo de vida que le permite exponerse a la luz solar, esto sin duda contribuye a un mejor patrón de sueño. En resumen, el secreto de Demet Özdemir para dormir como nadie no es una única cosa, sino una combinación de hábitos saludables y conscientes. Se trata de un enfoque holístico hacia el bienestar que incluye 1. Una rutina de desconexión digital alejarse de las pantallas antes de dormir. 2. Actividades relajantes previas al sueño leer, escuchar música, escribir, o simplemente disfrutar de un momento de calma. 3. Un ambiente de dormitorio óptimo oscuro, silencioso, fresco y cómodo. 4. Una alimentación y hidratación conscientes evitar comidas pesadas y estimulantes antes de acostarse, y optar por infusiones relajantes. 5. Ejercicio regular pero no justo antes de dormir mantenerse activo durante el día. 6. Técnicas de relajación mental y física respiración, meditación, estiramientos. 7. Cuidado de la temperatura corporal duchas tibias y un ambiente fresco. 8. Aromaterapia el uso de aceites esenciales como la lavanda. 9. Exposición a la luz natural regular el reloj biológico.
Es un conjunto de acciones que, puestas en práctica con disciplina y constancia, pueden transformar radicalmente la calidad de nuestro descanso. No se trata de seguir al pie de la letra cada uno de estos puntos, sino de encontrar cuáles resuenan más con cada uno y adaptarlos a nuestra propia vida. La clave está en la asterisco intención y en la asterisco prioridad que le damos a nuestro descanso. Si lo vemos como una parte fundamental de nuestro cuidado personal, entonces encontraremos la manera de integrarlo. Den la belleza a la vitalidad, la energía, la claridad mental, incluso la paciencia y el buen humor, todo se ve potenciado por un buen descanso. Así que la próxima vez que piensen en Demet Özdemir y en esa energía que irradia, recuerden que gran parte de su secreto reside en cómo cuida sus horas de sueño. No es magia, es dedicación a sí misma. Y hasta aquí llegamos hoy con este fascinante recorrido por el secreto del descanso de Demet Özdemir. Espero de verdad que esta información les haya resultado útil y, sobre todo, inspiradora. Me encantaría saber qué hábitos practican ustedes para dormir bien, o qué punto les pareció más interesante. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo con mucho cariño. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden darle ese gran me gusta que tanto nos ayuda. Compártanlo con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estos consejos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más inspiración. Hasta pronto.